Bueno, pues voy a hablaros de la psicosociología de una pandemia, en concreto del COVID-19. Empezaré con una breve evolución histórica, luego veremos qué cosas son iguales en COVID-19, qué cosas son diferentes, algunas notas que me ha parecido que había que hablar sobre ellas, notas dispersas, un poco multidisciplinares, y luego posemergencia, que es lo que sucede después, unas cuantas reflexiones prospectivas. ¿Por qué es importante una evolución histórica? Porque muchas veces nos creemos que las cosas son nuevas y nunca han pasado y sin embargo solo tenemos que abrir un libro de historia. Esa frase tan famosa de los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, que se atribuye desde Confucio a Bonaparte, está en la entrada del edificio del bloque 4 en Auschwitz. En realidad la cita literal que hizo George Santayana, que es un filósofo y escritor español criado en Estados Unidos, es los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. En cualquier caso, sea más cierta o incierta, es el punto del que quería partir, porque esta es una imagen de la historia de las pandemias. Vamos a ver, a la izquierda tenemos una evolución histórica, ¿vale? Vemos, es que necesitamos relativizar. Vemos las bolas simbolizan un número de muertos. Como la perspectiva distorsiona un poco el tamaño, a la derecha lo tenemos en tamaño real, ¿vale? Pero es para que veamos que a lo largo de la historia ha habido grandes plagas, grandes pandemias en las que han muerto muchos millones de personas. Esta pelotita pequeña de aquí delante es el COVID-19, ¿de acuerdo? Entonces, miremos a la derecha. Tengo que avisar también que hay cierta modificación en cifras según la fuente, ¿no? Por ejemplo, la segunda, que es la viruela, aparecen 56 millones de muertos en 1520, que es en el momento del descubrimiento de América, cuando se lleva la viruela al continente americano. Pero a lo largo de la historia, por ejemplo, pues son unos 300 millones, se estiman. Cuanto más antigua es la pandemia, más difícil estimar. Pero bueno, como esto no es un estudio epidemiológico, sino que es un estudio psicosociológico, como orden de magnitud, nos vale, ¿no? Entonces, como orden de magnitud, la peste negra o la peste bubónica del siglo XIV se puede entender que es la pandemia localizada con mayor número de muertos, unos 200 millones. Después la gripe española, que sabemos que no fue española, que la trajeron unos soldados americanos de Kansas en la Primera Guerra Mundial y que la llamaron gripe española porque como todos se censuraban para mantener la moral de las tropas elevada, censuraban la información de los periódicos, que la censura ha existido siempre también, pues y España estaba al margen de la contienda, pues entonces eran los que daban a conocer y se dio a conocer por la gripe española. La plaga de Justiniano después, el SIDA, que es algo singular porque es una enfermedad de transmisión sexual, es diferente. Bueno, a partir de ahí ya tenemos una serie de plagas o de enfermedades pues, con menor, sin menospreciar ni uno solo de los fallecimientos, evidentemente, pero estamos tratando de contextualizar, ¿no? Y esta pequeñita de aquí sería el COVID-19. Hay que tener en cuenta que esta imagen es del 27 de marzo. Había 27.000 fallecidos. Anoche ya llegábamos a 202.000 en el mundo. De esos 202.000, aprox la cuarta parte son en Estados Unidos. Y de esos 202.000, aprox la décima parte sobrada la tiene España, otra décima parte Italia, otra décima parte Reino Unido, otra décima parte Francia. Y yo creo que eso es singular porque son países muy pequeños para tener ese número de fallecidos tan elevado. Bien. ¿Por qué es importante la evolución histórica? Porque si nos vamos al Archivo Municipal de Huesca, por ejemplo, vemos que en la peste de 1651 había unas multas que iban desde 500 sueldos jaqueses a la pena de muerte por escapar de Huesca durante la peste. O sea que no es la primera vez que hay confinamiento, no es la primera vez que hay medidas, no. Si echamos un vistazo a los últimos virus, ¿vale? Vámonos solamente a los últimos 100 años. Desde la gripe española, que hemos dicho que tiene en torno a los 50 millones, y el SIDA en torno a los 30. Las demás son una serie de gripes o de que suelen bajar del millón de fallecidos, ¿vale? Vamos a
Durante la gripe española hubo cancelación de festejos, hubo cierre de escuelas, limpieza de ferrocarriles y calles, realojamientos, recomendaciones de higiene, suministro de leche, porque se consideraba que... Es muy parecido. Si miramos la imagen de IFEMA a la izquierda, no es tan distinto de este pabellón de enfermos de gripe española. Los boletines extraordinarios dictaban bandos respecto a las medidas higiénicas que había que adoptar y sobre todo los festejos, que era lo que más afectaba a la gente. Esto de la derecha es un diagrama, todo lo que hemos oído hablar de hay que bajar la curva, hay que bajar la curva, que luego además vienen unos repuntes, unas segundas olas, pues todo esto ya se sabía en la gripe española. Estos son New York, Londres, París, Berlín, cada una de las curvas de fallecidos de las distintas ciudades y realmente son iguales que las que estamos manejando ahora. Estas son el principio de curva, los países que sí adoptaban cuarentena y medidas y los que no. Entonces, cada una de ellas se aproxima más a las que puede soportar el sistema sanitario o no puede. Y estas son escenas todas de la gripe española. Había mascarillas, había medidas de seguridad en los transportes, había producción de mascarillas masivamente, fuerzas de seguridad con sistemas también para evitar la contaminación. Esto es un periódico con imágenes de deporte, pues que o se cancelaban o había que hacerlos con mascarillas también. Y ahora que se habla tanto de las EPIs, de los equipos de protección individual, estos son de la peste, del siglo XIV en Europa. Durante la peste se ponían unas máscaras que tenían protección visual y que en este pico que les servía para no acercarse demasiado a los pacientes, tenían hierbas, porque se consideraba que si respirabas a través de las hierbas se purificaba el aire. Las túnicas iban untadas de cera para que fueran más fáciles de limpiar. O sea que no es la primera vez que nos pasa esto. Hay que ponerse en perspectiva. Entonces vamos a ver respecto a otras pandemias y respecto a esta, ¿qué es igual en COVID-19? En mi opinión, si hay algo igual es la naturaleza humana, porque eso a lo largo de la historia, la naturaleza humana yo creo que cambia poco. ¿Pasa algo, Enrique? Perdona, veo que has escrito algo en el chat. No, no, simplemente, perdona, no te quería interrumpir. Era simplemente que como algunas veces las transparencias tienen mucho contenido y tú apuntas alguna burbuja pequeña, pues eso no se veía. Pero lo importante es escucharte. Lo apasionante, yo Cuando diría. muevo Sí que el ratón no se no aprecia se ve el dónde... cursor, no se ve el cursor del ratón. Pero no te preocupes, no pares la secuencia que es fantástica. Venga, sigue, sigue. Vale. Bien, pues vamos a seguir hablando brevemente de la naturaleza humana, ¿vale? Este diagrama, que supongo que sí se verá, aunque no se vea el ratón, es la ley de Yerkes-Dodson. Es de 1908. A ver, hay que considerar que la psicología es una ciencia muy joven dentro del campo de las ciencias. Se considera ciencia desde finales del siglo XIX, cuando se creó el primer laboratorio con medición de registros fisiológicos. Hasta entonces, pues con todo se consideraba que lo racional era lo que contaba y la psicología, pues el mundo del alma, el mundo, pues era un mundo que no era científico. Pero en determinado momento se empieza a considerar. Entonces, desde muy pronto, Yerkes y Dodson se dieron cuenta de algo que fueron capaces de plasmar en un diagrama, y es que este es el arusal, que es el nivel de activación, ¿vale? En el eje horizontal, el eje X. Y descubrieron que para una tarea complicada, un nivel de activación elevado es interesante, pero demasiado elevado ya te dificulta la tarea. Te distrae, te pone nervioso. Entonces, esto ya lo saben desde 1908. Dos o tres teoremas o teorías más. El teorema de Thomas en 1908, que dará lugar en 1947 a la profecía autocumplida. La profecía autocumplida sabemos lo que es. Pensamos que algo va a suceder, por ejemplo, en bolsa, los financieros esto lo conocéis mucho, y entonces solo por pensar que va a suceder se hacen cosas que conducen a que suceda, ¿no? En 1920, Solomon Asch hizo unos experimentos sobre conformidad social ante la presión del grupo que fueron muy singulares, porque se dio cuenta que cuando uno está en grupo y el grupo dice una cosa sobre algo, por ejemplo, esta carpeta es roja en vez de verde, aunque uno sepa que el grupo no tiene razón o que esta tira tiene este tamaño en vez de este otro, si todo el grupo responde algo, a uno le da mucho apuro
y dice lo mismo que diga el grupo, aunque internamente sea algo visual y evidente y objetivo. No os quiero contar ya si las cosas son subjetivas o cuestionables. En 1957, Leon Festinger habló de la disonancia cognitiva, que fue algo bastante revolucionario. Él planteó que se dio cuenta que las personas tenemos necesidad de creer de mantener una imagen muy positiva de nosotros mismos y de pensar que somos personas valiosas, con lo cual si algo contradice esa opinión, inmediatamente argumentamos, racionalizamos, construimos realidades paralelas que nos permitan seguir manteniendo una imagen positiva de nosotros mismos. Somos muy sensibles a construirnos películas que nos creemos. En 1963 y 1971 hubo dos experimentos muy conocidos y cuestionados éticamente. A raíz de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis y los judíos, hubo muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que las personas hagamos tanto daño? Entonces, Milgram hizo unos experimentos sobre obediencia a la autoridad en el 63 y descubrió que cuando alguien con una bata blanca le dice a un sujeto: causa usted daño a esta persona si se equivoca en un experimento, dele usted un calambrazo. Y el calambrazo aumenta a medida que se sigue equivocando. Bueno, pues las personas que aplicaban calambre llegaba un momento en que veían sufrir, eran actores, no sufrían de verdad, pero los sujetos experimentales no lo sabían. Veían sufrir a alguien y querían dejar de aplicarle esos calambrazos, esas descargas eléctricas. Pero el hecho de que hubiera una persona al lado que con mucha sencillez y una bata blanca le decía: no, usted tiene que hacerlo porque forma parte del experimento, obedecían. No estaban obligados a hacerlo, pero lo hacían. Son los experimentos sobre obediencia a la autoridad. Y Philip Zimbardo en el 71 hizo algo todavía mucho más allá, que además tuvo que terminar el experimento, es de terminarlo porque se le fue de las manos. Y luego publicó sobre el efecto Lucifer. Él metió a unos estudiantes y aleatoriamente asignó, los metió en un recinto cerrado. Y aleatoriamente unos eran guardias y otros eran prisioneros. Y descubrió que los que eran guardias tenían conductas incluso sádicas hacia los prisioneros. Era algo tremendo. Y todos los que estaban observando, de alguna manera, consentían que se produjeran esos y no reaccionaban hasta que llegó una colaboradora externa y dijo: esto es una atrocidad. Y entonces tuvieron que cancelar la experimentación. Pero hay veces que somos capaces de ver el horror humano y no espantarnos, ¿no? Hay cosas que, bueno, vamos a algo menos tenebroso, sobre la naturaleza humana. Esto que hay a la derecha es la curva de tensión de formación del acero. Hay un fisiólogo austrohúngaro, Hans Selye, que en 1936 había ido a Estados Unidos y tenía compañeros en la residencia que eran ingenieros, y ellos le hablaban de que en el acero se produce una cosa muy curiosa. El acero, cuando eje horizontal, deformación, ¿vale? Eje vertical, tensión. Cuando se incrementa la tensión sobre el acero, durante determinado rango hay un periodo lineal que se llama zona elástica. Tú incrementas tensión y recuperas y retrocedes. Por esa zona recuperas tu forma. Él se dio cuenta que a las personas les pasa lo mismo. Tú puedes estar muy estresado y muy tensionado y puedes recuperarte, descansas y vuelves a ser el de antes. Pero hay un límite a eso. Hay un límite que es el límite elástico. Cuando tú traspasas el límite elástico, entras en zona plástica y en zona plástica ya no recuperas tu forma anterior, ya estás deformado. Y este hombre se dio cuenta, porque trataba psicológicamente pacientes, de que a las personas les pasaba algo muy similar. Superado determinado nivel de estrés, las personas ya no podían recuperarse, permanecían en un estado que llegaba, lo mismo que el acero, a un punto de colapso, que además es que fractura sin avisar. Y lo publicó, los compañeros ingenieros le hablaban del strain, que es la fatiga del material. Entonces él, al publicarlo, lo llamó estrés, porque en realidad no sabía bien inglés y se inventó la palabra sin querer, pero la comunidad científica la aceptó y esa es la razón por la que existe hoy la palabra estrés, porque un austrohúngaro no entendió bien a sus compañeros de residencia. Es una cosa un poco serendípica. Esta es mi aportación personal a la investigación. Cuando yo daba clases de arquitectura en
en 2011 en una universidad en la que, por efecto de la crisis, había mucho alumno de aparejadores o de arquitectura técnica que querían hacer la superior para tener más competencias. Y entonces yo me di cuenta que muchos de ellos se quejaban de que los profesores de arquitectura les trataban mal. O sea, les humillaban, les trataban de una manera que ellos entendían vejatoria. Y entonces nos preguntamos qué es lo que está. Ahí fue cuando yo empecé a investigar sobre todo esto. Nos preguntamos qué estaba pasando y pensamos sencillamente que es que los profesores de arquitectura, como son muy narcisistas, lo mismo que en otros gremios hay un alto porcentaje de narcisismo, ¿no? No, periodistas no, en artistas, en políticos, pues también el arquitecto en general tiene un índice de narcisismo elevado. Pensamos, bueno, como tienen pocas competencias emocionales, por eso los alumnos no los valoran. Y los profesores que tengan mayor capacidad emocional pues serán los mejores valorados por los alumnos. Entonces, con esa idea de partida, inicié un programa de encuestas por 7 provincias españolas, hice más de 1000 encuestas. Entonces, me fueron saliendo unos parámetros sobre inferencias de lo que el profesor piensa, lo que el alumno piensa. Hice registros psicofisiológicos sobre actividad electrodermal, electrocardiograma. Total, que llegué a una serie de efectos. Es que como buena arquitecta yo a lo mejor las tablas me resultaban más confusas, pero los diagramas me entraban bien. Este que pone efecto Estela, o sea, lo más interesante que encontré era lo que no esperaba encontrar. En la zona del centro están los profesores con mayores competencias emocionales y, sin embargo, no eran los más valorados por los alumnos. Los más valorados por los alumnos eran los más narcisistas y los menos valorados aquellos más prudentes o más humildes o más discretos. Y eso era algo que yo no esperaba y lo llamé efecto Estela. Y por contra me encontré que había un efecto diferencial con las mujeres y lo llamé efecto Venus. No se trata de etiquetar, por favor, ni de estereotipar, pero las mujeres tenían cierto problema en asumir su valor. Hay cierta ausencia de la mujer en reconocer su valía, en dudar de que los demás realmente reconocen que es una persona valiosa. Entonces, el narcisista lo que hace es agotar un nicho ecológico. Él llega como una plaga, ¿no? Se aprovecha de los recursos y la gente acaba dándose cuenta de cómo es un narcisista y acaba rechazándolo. Decía Abraham Lincoln que puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, yo lo que consideré es que el efecto Estela en sí no tiene valencia, es el atractivo que generas alrededor que hace que la gente te siga. Y esto que salió es un sigmoide, esto de la izquierda del efecto Estela. Un sigmoide es una forma matemática muy precisa y no es habitual encontrar efectos de esta manera. Entonces, yo consideraba que el efecto Estela, no teniendo valencia, todos tenemos algún tipo de estamos probablemente entre medias, ¿no? No somos ni bondad pura ni maldad pura. Pero si tendemos a utilizar nuestras habilidades en cosas que ayuden a los demás, probablemente estemos más cerca de un narcisismo bueno, que dicen los expertos, y si tendemos más hacia la destrucción y al odio y a llenar nuestros intereses personales, pues será pues, más negativo. Y ese es el que la gente tarda en darse cuenta. O sea, todos atraen, todos tienen un efecto Estela que hace que la gente se sienta atraída hacia esas personas y tardan en darse cuenta de que los narcisistas egoístas, los narcisistas manipuladores que buscan solamente su propio interés, lo hacen porque son gente muy encantadora y muy atractiva y es fácil ir detrás de ellos en su estela, sobre todo cuanto más joven es el estudiante, ¿no? Porque a medida que se tiene madurez uno se da cuenta de la inconsistencia antes y dice, esto no es incoherente, ¿no? El discurso no tiene sentido. Bien, vamos a seguir. ¿Qué más cosas son iguales en COVID-19? 2 o 3 pinceladas sobre la conducta colectiva. La conducta colectiva es diferente de la conducta individual, entre otras cosas porque cuando hay o sea, la conducta individual ya es compleja per se, pero cuando hay un grupo de gente ya tiene sus propias normas. Entonces se generan cuestiones de forma espontánea y no digamos ya en situaciones de emergencia. Pueden producirse motines, o sea, el estado de exaltación puede ser tan elevado que se tienda a tener conductas violentas, a la agresión.
Esta, por ejemplo, la imagen es de un terremoto en México. Podemos hablar de que hay miedo colectivo y pánico colectivo. En el miedo colectivo, la gente, aunque esté sufriendo miedo, es capaz de seguir instrucciones y es capaz de seguir las normas. En el pánico colectivo la gente está fuera de sí. Las actitudes que surgen no son de acciones heroicas ni coordinadas, son actitudes de sálvese quien pueda y son actitudes instintivas. Estas que vemos aquí son escenas del 11S. Son shock emocional. Se produce una deambulación, la gente está aletargada, sigue portando su cartera y huyendo de la zona, pero despacio. El shock emocional es una reacción muy habitual. Entonces vemos básicamente que puede haber dos tipos de conductas, las que son desadaptadas o inadecuadas y las adaptadas o adecuadas, que te permiten luchar contra el peligro. Más, aquí os voy a pedir, voy a subir el volumen, ¿vale? Porque os voy a pedir que esta escena es de una ceremonia en Ámsterdam en la que hay 2 minutos de silencio por los holandeses caídos en la guerra, ¿vale? Es muy breve. Y quiero que percibáis con qué rapidez se puede contagiar una situación de pánico. A ver si soy capaz. Vale. Seguís viendo la pantalla, ¿verdad? Vale. Bueno, pues aquí están evacuando a la familia real. Alguien gritó, alguien se pensó que había un atentado, una amenaza de bomba. ¿Veis cómo las personas uniformadas son las que mantienen la serenidad, son las que están tratando de ayudar, pero el contagio ha sido instantáneo, ha sido cuestión de segundos? Y hubo en ese breve espacio de tiempo 50 heridos que necesitaron atención médica. Bien, vamos a continuar. El miedo, las bases biológicas y la función adaptativa. Bueno, esto lo habréis oído infinidad de veces. El miedo activa el sistema nervioso simpático porque necesitas enfrentarte, luchar, huir o paralizarte, ¿no? Entonces se dilatan las pupilas, aumentan los latidos del corazón, los bronquios. Hay una serie de reacciones físicas que tienen que ayudarte a una respuesta inmediata y rápida. Entonces, si eso tienes esa respuesta y luego te recuperas, todo va bien. Pero si la tienes y la mantienes durante demasiado tiempo es cuando vienen los problemas de estrés. Aquí hay unos cuantos casos de investigación que os quería comentar. Veréis, se ha descubierto, pero claro, ya había efectos antes que lo investigaban, que las personas tienden a huir todas, mirad la imagen superior izquierda, tienden a huir todas por la misma puerta, aunque haya otra al lado. Si todo el mundo va por la misma, todo el mundo se apelotona por la misma. Entonces han hecho investigaciones con animales que reflejan bastante bien esta conducta. Estas son con hormiguitas, incluso poniendo un obstáculo parece que el flujo era más sencillo. Y esta os habría querido poner el vídeo, pero no he conseguido. Las ovejas. El granjero decía, es que los humanos somos un poco borregos. Las ovejas se atascaban en la puerta y sin embargo al poner el obstáculo delante pues fluía mejor y luego repitieron el experimento en la Universidad de Navarra, repitieron el experimento con unos soldados que se prestaron y el comportamiento era bastante similar y esto me traía la reflexión de la moral de rebaño que decía Nietzsche, ¿no? que fomenta el individualismo y el esclavo está resentido. Su herramienta de defensa es que el fuerte lo hace mal y eso le hace su condición más llevadera. Entonces Nietzsche sugería una moral superior que trascendiera estos dos conceptos. El borrego se diluye en la masa, entonces tarda en reaccionar, pero no importa porque es que es lo que hacen todos y es algo que sucede con mucha facilidad.
algunos casos que habíamos dicho de profecía autocumplida, el efecto placebo, que desde la antigüedad se sabe que cuando alguien cree que un medio es efectivo para sanar, puede sanar, aunque se le esté dando una sustancia inocua. El efecto Pigmalión es algo parecido, pero respecto a la docencia. En el aula, si se comportan los docentes con los alumnos de manera que, esperando de ellos grandes cosas, los alumnos producen grandes cosas. El pánico bancario, las compras de pánico, todos sabemos lo que pasó al principio de la pandemia. El estigma y el miedo. Es muy sencillo para un líder manipular el miedo de una masa y estigmatizar a un grupo culpable, porque eso le facilita crear la conciencia del exogrupo. El exogrupo es el receptor de todos los defectos y el culpable de todos los males. Y nosotros, que somos el endogrupo, estamos por encima de todo eso. Somos los buenos y cohesiona, produce cohesión grupal. ¿Qué es distinto en COVID-19? La rapidez, la globalización, las megaurbes, la tecnología, la comunicación. En mi opinión, siendo todo esto distinto, son distintos solo en intensidad, en cantidad, no en cualidad, porque tecnología ya, o sea, el descubrimiento o la invención de la rueda ya fue tecnología. El crecimiento demográfico siempre se ha producido. Lo que pasa es que últimamente ha sido tan exponencial que el desarrollo tecnológico igual, la globalización igual, todo es exponencial en los últimos años. Luego veremos un diagrama de crecimiento de población que se comprende muy bien. Pero en cualquier caso, podríamos decir que estas son variables que hacen distinto el COVID-19 respecto a otras pandemias. Reacciones habituales. Bueno, pues el estigma, hablábamos al principio, en la sinofobia, los chinos. Había mucha gente que estaba tomándola con los chinos. Trump hace nada estaba hablando del virus chino. Y es que cohesiona, o sea, es una medida muy, muy sencilla de utilizar, pero no solo la tomaron con los de fuera, porque luego se han producido reacciones en las que a los profesionales, no ya de salud, también a la gente de los supermercados, les escribían sus propios vecinos carteles y se los dejaban al entrar en su finca, en su vivienda, pidiéndoles que se mudaran de vivienda porque eran un riesgo. O sea, personas que están cuidando y les escriben rata contagiosa en el coche, ¿no? Entonces esas personas se ven realmente afectadas, ¿no? El síndrome de la cabaña o la soledad inquieta, personas que realmente luego, después de un confinamiento, les cuesta salir, los duelos sin despedida. Esto es un tema realmente duro, porque los duelos, luego lo veremos, pero son muy largos en el tiempo, entonces se necesitan una despedida y cuando no se produce esa despedida son todavía más largos. La evitación o la negación, que en realidad son formas de afrontamiento cuando uno no tiene, no son los más sanos ni los más adaptativos, pero cuando uno no tiene otros recursos, pues probablemente hace lo que puede, ¿no? Y este es el momento de comprender que todas esas conductas son normales. Yo no digo que estupendas, digo que son normales. Es normal el egocentrismo de muchos que no se cuidan porque les da igual, son inmaduros, no son conscientes del respeto, o sea, de las consecuencias de no seguir las normas. Si el dolor no les toca de lleno, pues no. Y las instituciones ya están avisando que, bueno, va a haber efectos psicológicos después de todo esto. Esta es una curiosidad. El otro día, el 13 de abril, Forbes publicaba que los países con mejores resultados en cuanto al tratamiento de la pandemia eran mujeres. Y creedme que no tengo la menor intención de polemizar al respecto, pero yo me preguntaba por el efecto Venus. O sea, sin poner etiquetas, es cierto que la diferenciación emocional entre hombres y mujeres está científicamente constatada, ¿no? La mujer pues tiende más a cuidar y el hombre pues tiende más a salir, a luchar. Entonces, quizá cabe la posibilidad de que el hecho de ser mujer haya facilitado el que algunas dirigentes se hayan preocupado de cuidar a su rebaño, a su prole, y a lo mejor otros dirigentes han encontrado más interesante reforzar su posición de poder, ¿no? Preocuparse un poco más de ellos que de... Y quizá por eso ha habido, quizá,
planteo mejores resultados en algunas cosas. Es curioso también el tratamiento de los mayores. Esto es las sociedades individualistas y las colectivistas. Las individualistas, que son tradicionalmente las occidentales, defienden que la cultura es el más fuerte. Y además son sociedades que hacen avanzar la tecnología, las empresas, hacen avanzar muchísimo, porque la gente está muy motivada para ser el mejor. Y en las colectivistas las personas se cuidan más, el bien común por encima del bien individual. Entonces, en Francia, por ejemplo, se dijo que los mayores ya no podían salir porque eran muy vulnerables, pero los propios mayores en lo que se ha llamado la revolución de la rebelión de las canas, se han opuesto, han dicho, bueno, es que es una elección personal, enfermar o no enfermar. O sea que se han generado situaciones que invitan mucho a reflexionar. ¿Realmente puede uno decidir si quiere o no quiere enfermar? ¿Realmente los valores en la cultura colectivista, la individualista, el cuidar a los demás o el ser un líder fuerte? En fin, he cogido de multitud de centros, de sociedades profesionales, hospitales, colegios, en fin, colegios profesionales, recomendaciones de autocuidado e higiene mental, porque las compañeras me dijeron que consideraban que eso era importante, ¿no? Mm, me salían tantas, bueno, he incorporado también alguna de propia cosecha, me salían tantas que he tenido que dividirlas en tres aspectos. Entonces, uno sería el cognitivo, otro sería el emocional y otro sería el conductual. Cada uno de nosotros tendremos más facilidad para actuar en uno de ellos o en otro, ¿vale? Os lo cuento solo porque en realidad no es que haya que, evidentemente, seguir todas estas. La mayoría son cuestiones muy generales, de sentido común. Lo que pasa es que cuanto más difícil es la situación que uno vive, pues más recomendable es seguir recomendaciones habituales de cuidado y de higiene mental. Se puede, pues puede ir uno cambiando, ahora me interesa más la cognitiva, ahora más la emocional, pero es importante que sepamos que las tres están relacionadas. Modificando lo que piensas, puedes cambiar tanto lo que sientes como lo que haces. Modificando lo que sientes, puedes cambiar las otras dos y modificando lo que haces también, ¿vale? Entonces, en la medida en que uno se siente cómodo con una o con otra, pues puede ir escogiendo. Hay gente muy práctica, por ejemplo, irá directamente al hacer. La gente muy emocional irá al sentir. Entonces, la gente muy racional a lo cognitivo. Entonces, lo más importante, en mi opinión, de lo cognitivo es tener conciencia de que son todas reacciones normales, propias de personas normales, en circunstancias anormales, y que no tenemos que juzgar a nadie. Que el malestar viene sobre todo por la sensación de pérdida de control. Pero la pérdida de control no es real. La pérdida de control es una creencia, y las creencias son modificables, porque tú siempre tienes control sobre una parte de ti. No, en el momento en que tú cambias las creencias puedes modificar tu conducta. De esto podríamos hablar más a fondo en otro momento. Bueno, pues no sé, la infodemia o la infoxicación de las que se habla ahora, pues mejor evitarlas, mantenerse ocupado, ser conscientes de que la resiliencia y la superación son mayoritarias y que te tienes que cuidar, porque si no te cuidas no puedes cuidar a nadie más. No se puede dar lo que no se tiene. En lo emocional, es importante tener el estrés controlado, no contagiar a los demás el catastrofismo o la ansiedad anticipatoria, porque los niveles elevados de estrés debilitan el sistema inmune y ahora hay que cuidarse y hay que no enfermar. El estrés mantenido te sesga hacia lo negativo, lo vas viendo todo negativo a la vez. Es importante reírse, sentirse agradecido, comunicarse con calidad, no de forma rutinaria ni protocolaria. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú y la familia? No. ¿De verdad cómo estás? Sentirte en calma, los valores morales y espirituales pueden ser de mucha ayuda. Y en lo conductual, bueno, pues lo básico es atender las necesidades básicas, ¿no? Establecer las rutinas de sueño, alimentación, higiene, ejercicio, relaciones personales, vestirse. Es muy importante vestirse y no estar todo el día en pijama. He leído unas recomendaciones que me hacían mucha gracia de los coronavales, lo llamaban. La gente de Navales, pues ellos pasan muchas horas, muchos días confinados en recintos muy pequeños y saben mucho de esto. Hay una práctica que es el debriefing, que la he hecho alguna vez con compañeros de protección civil, en la que tú compartes las sensaciones
no juzgas y es muy preventiva. Le oí decir a una psiquiatra que, según los americanos, $1 en prevención equivale a 100 en tratamiento y 1000 en rehabilitación. Sea o no sea cierto, yo recuerdo que ver en una sesión de debriefing concreta a un marino diciendo, no, es que yo cuando estoy con los compañeros en el camarote es que hablamos de las cosas y ahí se pasan todos los males. El mero hecho de compartir la información y de ver que cada uno lo vive de una manera distinta, pero el mero hecho de compartirlo relaja, ¿no? Hace que te sientas mejor. Y sin embargo había otras personas que no habían hecho estas prácticas y tenían todavía experiencias traumáticas pues de Spanair, por ejemplo, el olor a quemado, de haber estado moviendo cadáveres, cosas que si hubieran puesto en común, pues probablemente no se habrían quedado enquistadas como un dolor sordo y profundo dentro. Bueno, hay muchas medidas, ¿no? que se pueden seguir, descansar, mindfulness, en fin. Hay otras más dinámicas, técnicas de liberación emocional más catárticas, ¿no? La meditación dinámica de Osho. Hay gente que es más activa, hay gente que es más... Es importante buscar un lugar seguro en el que refugiarte, encontrarte con tus pensamientos. Hay que dedicarse tiempo a uno mismo, a pensar en sus cosas y ser consciente de ti mismo, de lo que tú piensas. Ayudar es importante y pedir ayuda también. Si realmente necesitas ayuda, pídela. Con los niños, bueno, mirad, a la izquierda estáis viendo a un padre sirio, esto es del mes pasado, que se hizo viral, porque él con su niña, cuando sonaban bombas, jugaba a ver si era un avión o una bomba y cuando caía se reían mucho y muy estrondosamente. Esa niña evidentemente no estaba traumatizada por... a los niños no hay que ocultarles lo que pasa, ¿no? Porque si no lo van a rellenar por su cuenta, ni hay que mentirles. Pero sí es verdad que en determinadas edades, pues a lo mejor sí se les puede fantasear. Y es muy parecido a lo de La vida es bella, ¿no? De Roberto Benigni. Una nota importante es el duelo. Esto a mí me ha parecido de verdad, me ha parecido durísimo. La gente que ha tenido que decir adiós a sus seres queridos sin poderse despedir. Porque es que ahora ese duelo, las fases del duelo no es que sean secuenciales ni exactas, pero más o menos todo el mundo pasa por esas fases, ¿no? Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Los ritos son importantes, el poder decir adiós. Entonces, cuando esto no se produce, estás prolongando ese dolor y a lo mejor hay muchas personas que ahora están en shock porque están más preocupadas de su supervivencia diaria, pero cuando todo esto pase, reaccionarán. Y entonces vienen los trastornos de estrés postraumático, vienen, bueno, algunas notas más. El lenguaje bélico. Decía Carlos que había habido en el chat que había habido ciertas críticas a utilizar el lenguaje bélico en la pandemia. Bueno, en realidad a un gobierno le viene muy bien lo del lenguaje bélico mientras le sirve para cohesionar a su alrededor, ¿no? Porque es el enemigo común, entonces nosotros somos los que nos estamos erigiendo. Aquí somos los líderes de esta lucha. En las guerras, de esto los militares evidentemente sabrán mucho más que yo, pero lo que me parecía interesante es que hay generaciones de guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial son segunda y tercera generación y pudiérase decir que hay una cuarta generación de tácticas no convencionales. Y la guerra biológica, por ejemplo, es una cuarta generación de guerra. La guerra biológica se producía ya desde la antigüedad, ya los hititas tiraban víctimas de peste usados como arma para contagiar. Hoy en día está prohibidísima por las Naciones Unidas, pero lo que no prohíben es que los laboratorios hagan ensayos sobre virus. Entonces esa es una especie de puerta de entrada bueno, muchos están diciendo que en realidad estamos viviendo ahora mismo la Tercera Guerra Mundial, que es una guerra encubierta entre China y Estados Unidos. Es una guerra comercial y es una guerra biológica. Y otra cosa que me ha llamado la atención respecto a lo marcial, lo militar, es que el Regimiento de Especialistas Militares ante Riesgo Nuclear, Biológico y Químico, que es un regimiento de Valencia, están perfectamente preparados para este tipo de actuaciones y aunque están haciendo la descontaminación de las residencias de ancianos, que son los puntos más calientes, no han tenido ni una baja, porque están preparados para hacer su trabajo. Bien, gurús. Hay gurús siempre que anticipan las cosas.
Entonces, ¿qué son los gurús? ¿Son personas que saben más que los demás? ¿Son personas que tienen conocimientos, no sé, intuitivos? Bill Gates, ya lo vimos en 2015, dijo que la próxima guerra no iba a ser una guerra mecánica entre ejércitos, iba a ser una guerra contra una pandemia. Entonces, pero a ver, mi pregunta es, Alemania hizo un simulacro en 2012. ¿Por qué Alemania no llega a 6.000 muertos cuando Reino Unido, Francia, Italia y España estamos por encima de los 20.000? Hicieron un simulacro porque encargaron un informe al Instituto Robert Koch que les dijo todo lo que ahora sabemos. Entonces ellos estaban preparados para todas las medidas que había que adoptar. Esta es la Estrategia de Seguridad Nacional de España, que es de 2017. Es un documento que tiene 39 páginas y en las 39 sale 9 veces la palabra pandemia. Sale como amenaza y desafío para la seguridad nacional y sale como objetivo general y línea de actuación de la seguridad nacional. Nosotros también sabíamos que la pandemia era un riesgo. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes la información delante pero no? Esto es el informe del Foro Económico Mundial de 2019. Os invito a mirar, igual os pilla muy pequeño, pero hay una lista de 10 principales riesgos en términos de probabilidad en los que no está la pandemia y 10 principales riesgos en términos de impacto en los que la pandemia está en 10º lugar. O sea, se sabía que la pandemia era un riesgo. ¿Qué es lo que sucede? De hecho, hablan de una epidemia devastadora de origen natural y tecnologías emergentes hacen que sea cada vez más fácil que se fabrican. Esto en la página 45 de ese informe. Entonces, no era un cisne negro la pandemia, o sea, no es un cisne negro. El propio Nassim Taleb, el que publicó lo del cisne negro, que es filósofo e investigador, ha dicho que esto no es un cisne negro porque había indicativos de que estaba sucediendo, de que iba a suceder. Más bien es un rinoceronte gris, que es lo que postula una autora americana, Michelle Walker, porque dice que es enorme y se veía venir. Poco más o menos, Lara, ¿verdad? Lo del cambio climático y el planeta. Y esto es un informe de la OMS del septiembre de 2019. Septiembre de 2019, 1 o 2 meses antes de que estallara todo esto. Hicieron un análisis de todas las pandemias que se estaban produciendo en la actualidad. Habéis visto que os he contado pues, la serie de virus y de gripes de los últimos años y se dieron cuenta que a lo largo de la historia se había producido otras veces unas escaladas como esas y que después venía una mayor. Entonces lo avisaron que había que prepararse para lo peor, para una pandemia causada por un patógeno respiratorio local y que se propagara rápidamente. Esto es un cuaderno de estrategia del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Lo presentaron públicamente 2 días antes del estado de alarma. Ya había saltado el coronavirus, pero lo tenían preparado antes de que saltara, entonces el contenido no habla del coronavirus, pero sí habla de las enfermedades infecciosas como gran desafío de seguridad y habla de microorganismos y epidemias en la era de la globalización. Este diagrama, por favor, de crecimiento poblacional es importante, porque esta es la razón por la que yo os decía que las cosas son nuevas en cantidad, pero no en calidad. Este es un crecimiento poblacional. Hay un pequeño pico en torno a 1300 por la peste negra, un pequeño decrecimiento poblacional, porque se redujo casi un tercio de la población en el siglo XIV. Pero mirad, el crecimiento es exponencial, es una barbaridad. Estamos en más de 7 millones y casi todo ese crecimiento a partir de la revolución industrial. Entonces, todo es rápido ahora, todo es abrumadoramente rápido. Hay una cuestión aquí interesante también en uno de estos artículos que habla de la zoonosis. Y es que, me di cuenta también que casi todas las pandemias venían de Asia. Y gran parte vienen por zoonosis, que es por transmisión animal. Bien, algunas notas más. El arte sirve para exorcizar los miedos y la tensión. Se dice, de hecho, que durante las cuarentenas grandes autores han producido grandes obras. Newton, Munch, Shakespeare. La creatividad, mirad, la creación del bikini se atribuye a Louis Réard, que es un ingeniero de automoción francés, en 1946. Fue tan
o sea, fue tan revolucionario lo que había inventado que no encontró modelo que lo presentara. Y cuando por fin encontró a una, era una stripper de un local, porque ninguna modelo profesional quería vestir un bikini, era demasiado escandaloso. Y le dijo, bueno, esto va a ser como la bomba del atolón de bikini que acaban de explotar los americanos hacía unos días, ¿no? Porque estaban con las pruebas nucleares. Y de ahí el nombre, bikini. Y sin embargo el bikini, bueno, pues ya existía como prenda deportiva desde la antigüedad, ha tenido grandes modificaciones, el burkini fue un bombazo y ahora lo tienen con mascarilla. Entonces la creatividad pues, es importante en épocas de... Mira, aquí hay un concurso de ideas del Colegio de Arquitectos de Córdoba, se diseñan soluciones para adaptar, esto es el aeropuerto de Berlín, esto es un hospital hinchable que se mandó a México. En la literatura encontramos muchas referencias a la peste, desde el Decamerón de Boccaccio, que está parte de la peste negra. Por ejemplo, que yo no lo conocía, el de los ojos de la oscuridad, habla de un virus creado en Wuhan en torno a este año. Esto es como lo de las Torres Gemelas, ¿no? Luego descubre uno que es que hay que tener cultura, porque muchas veces las cosas están ya... Nos las han contado antes, en el cine. Bueno, hay cierto que algunas se van a los zombies, pero aun yéndose a los zombies tienen un contenido científico que a veces a mí me ha sorprendido. En la Guerra Mundial Z, hay una escena en la que el protagonista habla con los servicios secretos israelíes y él le dice, ¿por qué ustedes estaban preparados para que no les afectara la pandemia? Y dijo, porque tenemos una cosa que se llama la regla del 10º hombre, y es que cuando en una reunión todos opinan lo mismo, uno está obligado a disentir y a defender la postura opuesta, aunque no tenga el menor sentido y sea la cosa más absurda del mundo. Entonces era impensable que una pandemia como esa les llegara, pero como un hombre la defendió, pues lo tuvieron en cuenta y estuvieron preparados. ¿Qué pasa en la posemergencia? Pues que puede haber trastornos de estrés postraumático. Paracelso, el padre de la farmacología en el siglo XV, decía que no hay sustancias venenosas sino dosis venenosas. Me encanta esta cita porque en realidad si padecemos niveles tolerables de dolor, de estrés, pues lo superaremos, pero en algunas personas o circunstancias serán superiores a lo que podamos padecer y entonces es cuando vendrán las secuelas, ¿no? Que haya que atender de forma, pues lo que decía, fases de duelo más largas, la gente de repente se dará cuenta de que no ha sido justo perder a los mayores de esa forma. Hay conductores de ambulancia que han tenido que ser ellos los que devolvieran a los mayores a sus casas y dijeran a su familia, no, es que se lo traigo aquí para que muera porque no lo pueden atender. En la época peor, ¿eh? No lo pueden atender en el hospital, no hay medios. Cuando se puso una edad límite para los respiradores. O sea, ha habido circunstancias realmente dramáticas que poco a poco, pues la gente cuando vaya saliendo del shock de supervivencia inicial, pues irá afrontando. En diseño y tecnología, bueno, pues hay quien defiende que el estadio moderno y los deportes, como vienen desarrollándose hasta ahora, van a cambiar. Hay otros que ya están poniendo mamparas, cuando todavía no ha salido normativa ninguna al respecto, en las mesitas, para que pueda... Es importante reanudar la actividad económica. Otros, por ejemplo, están adaptando... Esta es una patente de suelo radiante, que en principio estaba creada... El suelo radiante es el óptimo para calefactar grandes superficies y en principio era para catedrales, pero es que ahora las terrazas están fomentando, o sea, en Madrid, por ejemplo, ha dicho que es importante el uso de las terrazas, se ha dado cuenta que si cabe menos gente dentro, es importante tener más gente fuera, entonces están dispuestos a dar más metros a los locales para que los usen de terraza, a cobrarles menos, a prolongarles los meses en los que pueden usarla. Entonces, la tecnología y la invención y la creatividad pues va encontrando soluciones a las cosas. Hay otras curiosas, ¿no? Lámparas de esterilización, mascarillas de grafeno. Esto es un desinfectante que cambia de color en función de los segundos que estás frotándote las manos para que la gente se acostumbre a estar el tiempo suficiente. La ciencia, a ver si es la gran reforzada de todo esto. Esta diapo la tomé el viernes, había 15.000 y pico, ahora son 16.000 y pico en ResearchGate, en un portal científico. Han creado una pestañita para COVID-19 y están
los científicos compartiendo temas de todo tipo, de globalización, de turismo, de sistemas complejos, de todo tipo. Y unas reflexiones prospectivas ya para terminar. Vamos a ver, yo creo que lo inconsciente tiene un peso muy grande en el ser humano. ¿Sabéis lo de la vía inferior, ¿no? que dice Goleman? Hay cosas que te surgen de forma emocional y de forma rápida, reacciones rápidas. La gente de los negocios lo sabéis, tomáis decisiones instintivas. Y eso se produce rápidamente antes de ser consciente. Entonces, yo creo que en épocas de incertidumbre, el córtex prefrontal busca soluciones, busca respuestas, busca modelos. El córtex prefrontal es la parte más moderna del cerebro y no las encuentra. Y entonces al no encontrarlas, esa parte emocional es la que queda como al mando de la persona y los líderes lo saben y lo utilizan. Entonces los que son capaces de conectar con esa parte emocional y vulnerable de la persona, porque muchas personas necesitan que se les guíe y se les diga qué hacer. Entonces si conectan emocionalmente con ellos, pues son muy llevables a donde los líderes quieren. Se producen sesgos. Me pregunto otra vez por los valores individualistas y los colectivistas. Para la sociedad oriental, por ejemplo, para los hombres azules del desierto, el más lento de la caravana es el que tiene que ir en primer lugar. Para ellos es un conocimiento instintivo, intuitivo que tienen. Y hace poco estaba leyendo el libro, los financieros lo conoceréis, el de la meta, de Eliyahu Goldratt, que llegaba a la misma conclusión después de un análisis muy occidental, de cuello de botella. O sea, el que hace de cuello de botella es el que tiene que marcar el ritmo de producción. Pero llegó a partir de un análisis matemático y científico. O sea, es como si pudiéramos llegar a conclusiones muy parecidas, pero los occidentales necesitamos nuestro lenguaje, ¿no? O sea, hay un error que se produce intercultural en el etnocentrismo y es en pensar que nuestra cultura es la mejor, es la única y es la que hay que imponer. Entonces no podemos cometer ese error hacia los orientales, lo mismo que ellos no lo pueden cometer hacia nosotros. Cada uno tenemos nuestras maneras de pensar, ¿no? Y hay que hablarnos en nuestro lenguaje. Pero yo creo que somos muy capaces de llegar a puntos comunes. Me pregunto qué va a pasar con la mujer, con el planeta, con la rapidez de la curva demográfica, con los políticos cortoplacistas, porque claro, hay instituciones que tienen conocimiento de las cosas, pero si los que están tomando decisiones realmente no tienen esa cultura y no tienen ese conocimiento, me pregunto por la libertad de prensa y de expresión y la manipulación, por la ética en las comunicaciones. Entre los periodistas saben que hablar de un suicidio es muy delicado porque provoca que se produzcan más suicidios, pero ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión entonces y el no poder hablar de las víctimas que realmente hay fallecidas en una pandemia? Me pregunto por la posverdad, por el cuarto poder, que son los medios, y el quinto, que es Internet. Entiendo que las instituciones y la población a partir de ahora estarán más preparadas. Los que han llevado bien esto han hecho test masivos y aislaban solo a los contagiados, con lo cual la economía no ha tenido que resentirse. Entiendo que la ciencia tiene que ser un factor clave a partir de ahora, pero no como especialista aislado, sino como multidisciplinar. Hace falta la colaboración o sea, si solo se pregunta a virólogos y epidemiólogos, no se llega al conocimiento. Hacen falta filósofos, hace falta gente con conocimientos de ética, hace falta conocimientos muy Alcázar, ¿verdad, Enrique? Muy multidisciplinares. Ha habido atrocidades y después la gente querrá que se reconozcan las cosas. Entiendo que esto haya sido forzado o haya sido un accidente, es un ensayo de guerra biológica. Me pregunto si seguiremos pensando que los juegos de suma cero son los interesantes, aquellos en los que solo gana uno. Me pregunto por el cambio climático y la zoonosis, los saludos que tendrán que establecerse a partir de ahora sin contacto físico, nuevas formas de lenguaje corporal, por el trabajo invisible de sectores esenciales que hemos valorado y aplaudido, pero ¿y ahora? Ahora cuando esto se acabe volveremos a ignorar por el teletrabajo, por la colaboración científica, por la tecnología. Y dar las gracias a David por la infraestructura técnica, a Enrique por organizar esto y por moderarlo, a las chicas de la Alcazarilla por todas sus sugerencias y su apoyo, a todos vosotros por escucharme, a Ángel por invitarme a formar parte de esto.
y a los invitados extra por escucharme también. Muchas gracias a todos. Gracias, lo he pasado muy bien. Tengo que deciros que me he dedicado una semana full time a prepararla, pero es que lo he pasado muy bien.